tipos. Por ejemplo, vamos a comenzar nada más un análisis así corto de lo que nos enseña la Biblia, ¿sí? Eh, También Jesucristo se manifestó algunas veces a través de la persona extraordinaria y que nosotros conocemos como el ángel de Jehová. No vamos a tocar el tema a fondo, pero sí creemos que cuando el ángel de Jehová se manifestaba era Dios mismo, era en este caso nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A ver, esperen un minutito aquí. Mm, ok. Entonces, no sé si alguien me quiere ayudar. Yo aquí tengo el versículo, pero para que participemos y sepa yo que están allí. Miqueas 5:2, sí, la Biblia sí tiene Miqueas. Es broma, hermanos. Nos da trabajo, nos puede dar trabajo encontrar Miqueas, pero es parte de nuestro desarrollo y no importa que lo busque en el índice, que ponga en el internet Miqueas para que Google lo encuentre, encuéntrelo y aprendamos y desarrollamos. No nos aprendemos todo, no nos sabemos todo, pero Dios está en nosotros, en nuestra vida y nos ama. ¿Sí? ¿Alguien que lea Miqueas 2? Sí, hermano. ¿Dos qué? Sí. Perdón. 5:2, perdón. 5:2. Sí. Ok, Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ok, muchas gracias. Ese Sí, hermano. versículo nos sugiere acerca de Dios, de Jesucristo, del Señor, del Salvador. Dice, de ti saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio. Nos sugiere, nos dice, nos habla, nos enseña que Él es desde el principio, ¿verdad? Sus salidas, lo podríamos ver desde un inicio. Incluso el autor, en este caso Juan, el apóstol Juan, dijo que Él en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Habla de sus salidas, de sus manifestaciones, ¿verdad? Dice desde los días de la eternidad, dice otra versión, desde los días de antaño. Podemos encontrar a Jesucristo y una de las formas presenciales que podemos verle es a través del ángel de Jehová, que es Dios, que es el Señor, que es Jesucristo, ¿verdad? Bueno, en el Antiguo Testamento era la forma de Dios comunicarse, todavía no había el cumplimiento de ninguna promesa que Dios había hecho a la humanidad entera de enviar un redentor, así que usaba en este caso el ángel de Jehová, que significa también mensajero. Jesucristo es el día que en Isaías el Señor dijo, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros como un mensajero? Jesucristo contestó. Nosotros sabemos que fue Jesús quien tomó esa decisión de venir a salvarnos, ¿verdad? Dijo, heme aquí, envíame a mí. Así que el ángel de Jehová en la escritura, ¿verdad? Lo vemos así como esa persona de Jesucristo apareciéndose y hablando con las personas porque era un tiempo del Antiguo Testamento, ¿no? Eh, Ese término aparece por primera vez en Génesis 16 del 7 al 14. Sí, creo que es con Agar. Cuando ella está ahí, se le aparece el ángel de Jehová, habla con ella y ella le muestra el Señor un pozo donde hay agua porque su niño se está muriendo de sed y ella dice que estuvo allí en ese lugar y él le llamó al lugar, al pozo, el viviente que me ve. Dios está hablando de Dios, ¿verdad? Dios como alguien que la ve. Entonces, otra vez Génesis 16 del 7 al 14. ¿Ya lo anotó? Espero que sí. Esa es una parte donde aparece el ángel del Señor. Usted puede leer. eh, Aparece por primera vez y vemos que el ángel es Dios mismo. En este caso es Jesucristo que envía a su mensajero, ¿verdad? También vemos en Génesis 22, vemos a Abraham, ¿verdad? Sacrificando a su hijo. Y le aparece el ángel también. Y habla como si fuera Dios el ángel
le da una promesa, habla, tiene una conversación con él, y entonces vemos ahí a la persona de Jesucristo también. Génesis 22, 1, versículo 1, es donde dice del ángel del Señor, y luego dice del versículo 12 al 18. ¿Sí? Así que estamos hablando acerca de lo que dice Miqueas, ¿verdad? Que las salidas de ese Señor, ese Dios, ese dueño absoluto que es Jesucristo, que es el Padre, que es Jesús, que es Dios en todas sus dimensiones, son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, desde allá nosotros empezamos a ver en el Antiguo Testamento a, a- a Jesucristo, allí como el ángel de Jehová, el ángel del Señor. También puede considerar Éxodo 3, del 1 al 6, cuando se aparece el ángel en medio de la zarza, ¿verdad? Y habla con él. Y es el mismo Señor, el mismo Dios, el mismo Jesucristo que está teniendo una interacción, un encuentro con Moisés. Así que el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Testamento, se nos muestra ya como el Mesías, que todavía no era encarnado, preencarnado, ¿verdad? Bajo esa figura, en este caso, el ángel de Jehová, ¿sí? Entonces vemos que el principal personaje central de la Biblia siempre ha sido Jesucristo. Es ahí eh, donde nos muestra Dios su propósito a través de él, pero comienza desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, de él dieron testimonio hablando de Jesucristo, de todos los profetas de la antigüedad, en sus profecías, en sus oráculos. Es más, la Biblia dice, y él mismo dice, que él es el espíritu de la profecía, Cristo, ¿verdad? Y así la persona de Cristo en el Antiguo Testamento preparó el camino para la manifestación del Cristo del Nuevo Testamento, el Cristo ya manifestado, ya hecho una realidad, ya que nosotros debemos conocer así, no como en el Antiguo. A veces tenemos una relación que parece que estamos en el Antiguo Testamento con Él, como si todavía no hubiera venido, como si todavía Dios no nos hubiera mostrado su propósito en Él. Por eso es importante que al leer ese Antiguo, recordemos que Cristo, ¿verdad?, ha cumplido en todas sus profecías y todas las promesas que Dios hizo son cumplidas en Cristo, ¿sí? En el desarrollo entonces de histórico, vamos a llamarlo, ¿verdad? Por decirlo así, de esa revelación vamos a ver unos puntos, los siguientes. Acabo de dar algunos versículos, no leí todos los pasajes para no entretenernos tanto. No es que no sean importantes, por supuesto que sí. Te di las citas. No sé si las alcanzaste a escribir, a anotar o las vuelvo a repetir. Alguien que me diga, por favor. ¿Le sigo entonces? Sí, yo me quedé en Génesis 22:1. Ah, ok, es 22:1, coma, y luego es del versículo 12 al versículo 18. Gracias. Y Éxodo 3, ¿no?, por nada, hermana, del 1 al 6. Quita el calzado de tus pies, Dios le dice, ¿verdad? El Señor le dice a Moisés, porque el lugar que pisas santo es, ¿sí? Entonces vamos a ver en ese desarrollo de esa revelación algunas cosas muy básicas, que se pueden entender, porque nosotros estamos en Cristo ya, y que son fáciles de digerir con la ayuda de Dios, obviamente con el hombre espiritual, ¿verdad? El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, ¿verdad? Así que, bueno, la primera cosa que vamos a ver es que en el Antiguo Testamento, el punto 1, en el Antiguo Testamento vemos al Cristo de la promesa, en el Antiguo. Cristo es preanunciado y lo vemos prefigurado en diversas tipologías, ¿verdad? Me voy a adelantar un poquito, podría ser una de ellas la roca del desierto, ¿verdad? Adelantándome más, un poquito más a la excursión del pueblo de Israel saliendo de Egipto, pasando por el desierto y yendo hacia la tierra prometida. Nos está anunciando, dice Pablo en Corintios,
que Él es la roca de los siglos, la roca de donde uno puede beber, ¿verdad? Jesucristo le dijo a Pedro: sobre esta roca tú vas a edificar, yo edificaré mi iglesia, perdón, ¿sí? Así que en el Antiguo Testamento vemos al Cristo de la promesa. El domingo veíamos Gálatas acerca de el hijo de la promesa, el que Dios había prometido, en este caso a Abraham, que creyó y le fue contado por justicia. Trató de ayudarle, en este caso Sara, a Dios para que la promesa se cumpliera, y le dijo a Abraham: llégate a mi sierva. Le dijo Sara, a mi sierva Agar, ¿verdad? Y entonces trata de ayudarle, pero ese no era el hijo de la promesa. Nosotros eh, vemos a Dios cumpliendo la promesa de formas sobrenaturales, ¿verdad? Sin la ayuda del ser humano, sin la intervención del ser humano. Sara, Abraham, teniendo a Isaac, ya grandes de edad, de una forma imposible para el humano, pero Dios haciéndolo. Bueno, eso es un tipo de Cristo, es el hijo de la promesa, ¿verdad? Así que en el Antiguo Testamento vemos otra vez al Cristo de la promesa. Fue preanunciado, le vimos prefigurado en diversas tipologías o lo seguimos viendo, pero ahora ya estamos en ese Cristo que no es la promesa, es el Cristo manifestado, encarnado, el propósito de Dios explicado, expuesto, expresado en Cristo Jesús para todos nosotros, ¿sí? Entonces, hay otro punto, el 2, bueno, ya vimos el Antiguo Testamento, el Cristo de la promesa. Y bueno, tú puedes ver, para terminar ese punto, varias cosas aquí. Vamos a decir una, que Dios nos prometió antes, pero que ahora en Cristo todas las promesas se cumplen. ¿Sí? Si tú estás en Cristo, entonces tú vas a decir: es que no tengo esto que Dios me prometió. Bueno, estás en Cristo, ya se cumplió. Solo necesitas esperar ese tiempo, ese kairos. No el cronos tuyo, no, Dios no vive en el minutero, no vive en el segundero, no vive en la agenda, en el calendario de nosotros. Estamos a 16 de octubre. Él vive en la eternidad. Así que en Él ya están cumplidas las promesas. ¿Sí? Entonces, no sigas o no desesperes, ¿verdad? De acuerdo a lo que Dios te ha dicho, porque Dios es fiel. Número 2, primero vimos que allí en el Antiguo Testamento está el Cristo de las promesas. Avanzamos en los Evangelios, vemos al Cristo de la historia, ¿verdad? Una historia que ha quedado grabada de forma natural, pero vemos a ese Cristo manifestado entre los hombres que escriben una historia. ¿Para qué se manifestó a través de esa historia, por medio de esa historia? Para revelarnos a Dios, ¿sí? En los Evangelios. Es el trabajo de Jesucristo, bueno, y del Espíritu Santo, después de que Él se fue, pero Él dijo que venía y nos dijo que era su Hijo, que Él era su Padre, que nadie había visto al Padre sino el Hijo. Entonces, ¿alguien me ayuda a leer Juan 1:18, por favor? Juan 1:18. Juan 1:18, hermano. Sí, por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ok, entonces en los Evangelios encontramos ese Cristo a través de la historia humana, que tuvo que ser manifestado por Dios entre nosotros para revelarnos a Dios, ¿sí? Y también para consumar el plan de salvación. Tenía que haber un tiempo divino en que fuera el Cristo expresado. Ya había sido prometido, ahora en los Evangelios ya está siendo expresado y dando a conocer al Padre y consumando el plan de salvación. Dios tenía un plan que tenía que ser desarrollado. Y eso era a través de la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay un plan, no es algo que se le ocurrió a Dios, no estaba Dios improvisando como a veces nosotros lo podemos hacer o lo hacemos. Dios tenía un plan desde la eternidad. Así que
Es decir, en el Antiguo Testamento Dios está hablando en serio cuando promete a el Cristo. En los Evangelios Dios nos dice que ha hablado tan en serio que está expresando a Cristo, ¿verdad? Y bueno, en el punto 3 vamos a ver que en los Hechos de los Apóstoles vemos al Cristo de la experiencia. Ya vimos que se manifestó, pero un día dijo, yo me tengo que ir, voy a enviar al Espíritu Santo, no se van a quedar huérfanos. El plan de Dios fue consumado y entonces se requería ahora experiencia, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles vemos al Cristo de la experiencia, es decir, al que se puede expresar y es real, es vivo, es una vida abundante que es producida por la fe en Él, ¿verdad? Cristo es proclamado a todas las naciones y Él es el único fundamento de la fe cristiana. Y tú lo puedes experimentar, es decir, más bien puedes tener una experiencia con Él, no una, sino experimentarlo como su forma o en su forma real de la promesa que Dios había hecho en el antiguo. Ahora ya en Hechos de los Apóstoles ellos empiezan por ejemplo, Pedro en el capítulo 3 de Hechos, ¿verdad? Ora por un, perdón, sí, por un cojo, el cojo es sanado y él dice, levántate en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces Cristo empieza a ser experimentado en la vida de los apóstoles, en su forma de vivir, al sanar a los enfermos, al orar por las personas, de una forma muy sobrenatural, pero natural en su vida cotidiana, en su diario vivir, ¿verdad? Él es proclamado a todas las naciones ahí en Hechos 2, Hechos 3, cuando 3,000 personas se convierten. Y Él se convierte y como siempre debía ser y como Dios lo había planeado en el fundamento de la fe cristiana. No hay otro fundamento que el que ya está puesto, dijo Pablo, no hay que cambiarlo. Él es Cristo, ¿sí? Número 4, en las epístolas vemos a Cristo de la iglesia como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Ahí lo vemos en las epístolas, ya se nos habla de ese Cristo que se experimenta, no solo lo experimentan los apóstoles, ahora ya va más allá y es experimentado en las vidas personales. No importa que seamos o no apóstoles o dirigentes o no, los hijos de Dios, nosotros todos, empezamos a recibir esa, no solo órdenes de la cabeza, sino esa vida que viene de la cabeza, que es Cristo, ¿verdad? Como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Cristo reina en este punto, en el 4, vemos a un Cristo reinando en su iglesia, en medio de su pueblo. En el Antiguo Testamento, que era una sombra, Dios estaba con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios está en su pueblo, ¿sí? Voy a poner un ejemplo corto. Dios estaba con Josué, estamos leyendo el libro de Josué. Josué significa Salvador también, ¿verdad? A ese libro de Josué, desde Josué hasta Esther, se le llama a esa etapa del propósito de Dios, es una etapa de preparación en donde ellos van a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Por medio de Josué, ¿sí? Está preparando Josué, pero es un tipo del Cristo, del Salvador. Ahí lo estamos viendo también. ¿Sí? Entonces, él guía a los israelitas a poseer la tierra y Dios le dijo, te mando que te esfuerces. Como estuve con Moisés, estaré contigo, ¿verdad? Pero ya esas fueron promesas muy importantes y le dijo, mira, que te mando que te esfuerces. Josué 1:9, ¿sí? Pero ya en el cumplimiento de la promesa de Dios que está, en el que estamos ahora, que es el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eh, Dice la Biblia en Corintios, ya no anoté aquí el versículo, que Dios, es segunda de Corintios, que Dios, no lo tengo completo, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, ¿verdad? Ahora ya no es que Dios está con nosotros solamente, Dios está en nosotros, ¿verdad? Dios está en nuestro corazón, en nuestra vida. Y por eso el Antiguo Testamento es diferente, porque eran las promesas.
Y entonces Josué se tenía que esforzar, escuche bien, para que no malinterpretemos. Antes era a través de un esfuerzo para poder entrar en un reposo a la tierra prometida. Ahora no es en un esfuerzo, ahora es a través de una rendición, ¿verdad? Porque tú no puedes entrar a ningún reposo y a ningún lado ni a ningún cielo por medio de esforzarte. Eso se lo dijo Dios a Josué y estuvo bien porque era una etapa de preparación y era solamente una sombra, era una figura de una venida de Cristo llevándonos al reposo, ¿verdad? Por ejemplo, otra figura es el reposo. Los israelitas tenían un día de reposo, ¿verdad? Nunca lo respetaron, no lo entendieron. En el Nuevo Testamento, el cumplimiento de la promesa es que Cristo es nuestro reposo, ¿verdad? Tú puedes descansar en él. Ahora estamos hablando de Josué. Entonces, Dios estaba con Moisés, con Josué como estuvo con Moisés, pero ahora Dios no está solamente con nosotros, está en nosotros, ¿sí? Estaba en Cristo. No es por medio de un esfuerzo, sino por medio de una rendición, de rendirnos. Filipenses 2:10. ¿Me puede leer alguien Filipenses 2:10, por favor? Ya estamos terminando. Si quieren, puede ser la hermana Sandy, pero ella ha estado leyendo. Yo, Ajá, está en Nueva Traducción Viviente. ajá, Dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. ajá. Escogí ese versículo porque más adelantito lo podemos leer y dice que ahora cuando ya la promesa que fue dada y fue hecha una realidad en Cristo, ahora ya no es un esfuerzo, ahora en su presencia y delante de Él, al reconocerle todos nosotros, al tener puesta la fe que Dios nos dio en Él, esa fe que fue engendrada por Dios mismo, nosotros nos rendimos a Él, es decir, se dobla nuestra rodilla ante su nombre, ¿verdad? Creo que Rodolfo quiere decir algo, no sé, ¿no? No iba a leer, pero me ganó Sandy, no está. Ok, hermano, no, muy bien. Ahorita hay otros más, por favor. Muchas gracias. Entonces ahora lo que hacemos nosotros al escuchar su nombre, Josué escuchó el nombre de Dios, vio a Dios al pasar el Jordán, cuando se detuvo el río, ¿verdad? Pudo ver la manifestación, la expresión divina, pero nosotros al ver a Cristo como una promesa cumplida en el Nuevo Testamento, nuestras rodillas se doblan, dice Filipenses 2:10. Nos rendimos a Él, ¿verdad? Ya no hay un esfuerzo para alcanzar algo, sino que nos rendimos a Él porque Él lo ha hecho todo. Todo está en Él, todo es para Él, todo es por medio de Él y para Él, ¿sí? Último punto, hermanos. Finalmente, ya vimos, acabamos de ver ahorita el punto 4, es que en las epístolas vemos a ese Cristo, al Cristo de la iglesia, ¿verdad? Donde Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Sí? Ahora nosotros somos Cristo, no porque somos Dios, no somos Dios, somos su cuerpo. Así lo dice la Biblia. Eh, de forma natural no lo vamos a entender y nos vamos a confundir y vamos a decir, no, es que nosotros no somos Dios. No, no somos, por supuesto que no somos Dios. Nosotros somos su cuerpo, somos Él. Y finalmente el 5 dice que en el Apocalipsis vemos al Cristo de la gloria. Acuérdense que la Biblia es una unidad. No podemos separar el Apocalipsis de la Biblia, ni a Levíticos, ni a Esther, porque de repente no menciona el nombre de Dios literal como en los demás libros, ni a Job por ser un libro antiguo. Es una unidad la palabra de Dios. Y Apocalipsis nos muestra al Cristo de la gloria. Cristo está siempre en primer lugar, preeminente. Y empieza diciendo, si alguien, ahora sí, Rodolfo, si puede, Apocalipsis 22:13, nos muestra ese Cristo que dijo, yo soy el Alfa y el Omega. A ver, ajá.
22:13. Sí, por favor. Me parece que es ese. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Estamos viendo entonces en Apocalipsis al Cristo de la gloria, al Cristo expresando toda la plenitud de Dios, ¿verdad? Y el Cristo victorioso. Apocalipsis no es un libro que habla del anticristo y en donde el anticristo triunfa, ¿verdad? Apocalipsis es un libro bíblico 100% que habla de la victoria del Cordero de Dios sobre el enemigo. Se puede levantar el anticristo, se puede levantar la bestia, se puede levantar quien se quiera levantar, los ejércitos, ¿verdad?, de la tierra. Pero Apocalipsis nos habla de ese Cordero que vence, ¿verdad? Dice Juan, y lloraba yo, porque no había quien abriera, ¿verdad? El rollo, quien desatara los sellos. Pero dice que se le acercó a alguien y le dijo, mira, no llores, el cordero que fue inmolado. De eso habla Cristo, la Apocalipsis del Cristo de la gloria, ¿verdad? Y lo primero que usa es el alfa y la omega. La primera letra, la última del abecedario judío, primer número, el último, ¿verdad? Así que como el alfa y la omega, Él es la suma de toda la revelación divina. O sea, Dios no nos quiso revelar nada, sino su Hijo para enseñarnos su propósito eterno. Y cuando Él nos trae el conocimiento pleno de Dios, entonces entendemos que ese es el Cristo de la gloria, porque Él es el que, la suma de toda la revelación divina. Si usted quiere saber una revelación nueva, conozca a Cristo en la palabra. ¿Sí? Bueno, tengo aquí unos versículos, ya se nos va a acabar, me parece, el tiempo, pero ¿le parece bien si le doy la cita, si usted las anota? Él nos trae el conocimiento pleno de Dios. Juan 14:9, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible. Hebreos 1:3, antes nos había hablado por esto, pero ahora Él es el Señor, Él es Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando del alfa y la omega, la suma de toda la revelación divina. ¿Quiere más revelación? Vamos a conocer a Cristo. En Él está, Él es toda la revelación, ¿verdad? Como inciso B, de ese punto donde dice que es el Cristo de la gloria, primero vimos el alfa y la omega, luego dice el primero y el último. Es como ser el último, como la corona, ¿verdad? ¿Alguien nos ayuda a leer Apocalipsis 11:15, por favor? La corona de la historia, el primero y el último, ¿sí? El que estuvo muerto, dice la Biblia, pero de aquí ahora vive, ¿sí? ¿Quién más? El séptimo ¿No? ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén, amén. Entonces vemos que todos los reinos, dice, vinieron a ser de Él, del Padre y de su Cristo, ¿verdad? La corona, ¿sí? La corona que ponen en Apocalipsis sobre Él. Él ahora está sentado en su trono, está gobernando, Él es el Rey de Reyes. Y el Señor Pablo dijo, en su nombre se doble toda rodilla, ¿verdad? Inciso C, el principio y el fin. Cristo es el principio de todo. No, que los científicos apenas están entendiendo y conociendo millones de galaxias y millones y millones. Sí, y de todo eso, hermanos, Él fue el principio de eso, el principio de todos los mundos. ¿Alguien me ayuda a leer Filipenses 2, del 9 al 11, por favor? ¿No? ¿No? ¿Alguien? Filipenses 2, 9 al Yo. 11. Yo, hermano. Sí, sí, Ay, adelante. no, la hermana Sandy. Ok. No, tú, Abby.
Bueno, ahí va. Pero está en Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Vamos viendo ahí la expresión cumplida de Dios o la manifestación de sus promesas en ese Cristo que nosotros hemos recibido a través de la fe. Él habita en nuestros corazones, dijo Pablo, para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones. Él es el principio y el fin, el Señor de todos los mundos. Si tenemos preguntas de que hay vida en otros planetas, Él fue el primero que inició todo. Y si Él no nos los dice, hay cosas que Él se reserva, no vamos a especular nada, solo vamos a creer en Él y lo que Él nos ha dejado como una revelación, lo que el Padre, y esa revelación nos las ha dejado en Cristo Jesús. Cuando Pablo escribía ese Filipenses 2:9, ese versículo, Él le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Hay un hermano, para platicarlo, que sugiere, que es un expositor del Nuevo Testamento en griego, que el apóstol tenía en su mente el uso de Hashem, el nombre en sustitución reverente de Yahvé, ¿verdad? Acuérdense que no podíamos pronunciar, o en el caso de los judíos, el nombre de Dios, ¿verdad? El nombre de Jehová, YHWH, no tiene pronunciación. Han hecho muchos videos interesantes, bonitos en las redes, pero la Biblia nos está revelando un nombre que es sobre todo un nombre, ¿verdad? El nombre de Cristo, ¿sí? Así lo traduce una versión latina primera, ¿verdad? Como Kyrios, en este caso, o Curios, que es el Señor, el dueño absoluto, ¿sí? Y bueno, quiere decir, o estamos tratando de comprender y de aprender que el mismo título de la suprema distinción conferido a Cristo por naturaleza divina. El Señor le dice Pablo, ¿verdad? Para que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Se doble toda rodilla y dice que le ha sido dado un nombre que es sobre todo un nombre. Sí. Así que es maravilloso poder enriquecer nuestras vidas, hermanos, con la lectura de la palabra del Antiguo Testamento, siempre entendiendo que el nuevo es cumplimiento del Antiguo y que debemos de encontrar ahí a Jesucristo en Josué, como lo estamos leyendo ahora, ¿verdad? Y traerlo y cumplimiento de Dios para este tiempo. No puedes creer igual que los del Antiguo Testamento, porque todo eso eran figuras y así Dios se manifestaba, pero sí puedes ver a Cristo cada vez que lees ahí el Antiguo Testamento. Podemos hacerlo. La gente ha hecho mil doctrinas, pero se requiere ver a Cristo porque es la suma de toda la revelación, ¿verdad? Que los gigantes, ¿verdad? Allí en el Antiguo Testamento, que si había otros que vinieron, que ángeles caídos, Dios no quiso decir ninguna de esas cosas las hemos inventado, alguien las ha inventado. Lo que Dios sí nos quiso mostrar es su revelación a través de Cristo, de la persona de Cristo desde el Antiguo Testamento. Y trajo cumplimiento cuando Él vino y se hizo carne. Hasta aquí, hermanos, vamos a dejarle, acuérdense, estamos hablando de Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Alguien tiene una conversación, una pregunta, algo que quiera expresar, que quiera comentar, que quiera enseñarnos también, porque podemos aprender todos? Este, yo también estoy aprendiendo mucho con ustedes. Quiero que sepan cada vez que usted habla, que usted vive, que usted expresa algo, como dijo Pablo, alguien tiene algún don, alguna manifestación, alguna profecía, hágase todo decentemente, ¿verdad? En orden, hablando de una congregación. Así que alguien quiere hacerlo para terminar, ¿no?
¿Me hacen un favor? ¿Pueden prender sus cámaras? Ya para orar entonces, ¿sí? Sí podemos prender nuestra cámara un ratito nada más. Qué bueno que están mi hermano Rodolfo, mi hermano Manuel, creo que viene en la ruta mi hermano Manuel, Nancy, Salma, Nena, la hermana Reina, Alejandra, y creo que, Sandy, por supuesto, ¿verdad, hermana? Yo les agradezco que hayan tomado su tiempo y que está también Ever, o quién está. Es que tengo aquí un anuncio, no lo puedo mover, de la grabación, no lo puedo mover, y me parece Es que el es, hermano Beto. es el hermano Beto, ajá, ok. Qué bueno que están aquí todos. Le doy gracias a Dios por su vida, y entonces, ¿alguien quiere orar? Si no hay algún comentario, pregunta, y para terminar o concluir este momento, quienes nos quieren hacer quieren tomar ese privilegio de orar, ¿no? Qué aguados. Bueno, pues vamos a orar, vamos a pedirle al hermano Rodolfo entonces que nos Ojalá mi despida. audio. Ok. Manuel, sí se escuchó. ¿Sí se escucha? Sí puedes orar, Pues si hermano. quiere yo oro. A Sí. ver si. Dios, te damos gracias porque tú eres perfecto. Que tú, a pesar de las circunstancias, nos enseñas a verte a través de todo. A través del Antiguo Testamento, poder verte, poder contemplarte, poder aprender a vivir. Sin importar si estamos en el trabajo, si estamos trabajando o si estamos descansando en nuestra casa, Señor. Tú tomas el momento, tú buscas, Señor, y nosotros solamente debemos tener un corazón dispuesto para poder recibirte. Gracias, Padre, por todo el aprendizaje que estamos teniendo. Pedimos por las personas que están a tu alrededor, que tú nos ayudes a cumplir los objetivos de este curso, Padre. Bendecimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, muchas gracias, hermano. Bueno, esperemos que continuemos con el curso. Si tienen preguntas, dudas, envíenlas de forma